RCR, la red que comunica y une al Perú. Ingresando a nuestro bloque Voto Informado a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Es grato recibir en esta oportunidad al doctor Luis Solari de la Fuente, candidato al Congreso de la República en Lima por el Partido Solidaridad Nacional con el número 3. En realidad le agradezco infinitamente que nos visite en esta oportunidad, doctor Solari. Gracias, muchas gracias a la RCR y también al famoso José Hernández, que nos conocemos 20 años, ¿no? Sí, 20 años. Como si nada. Como si nada ha pasado, ¿no? Además, sí, el ritmo político ha cambiado y toda esa cosa. Cambia todos los días, ¿no? Tanto malero se ha metido, ¿no? Así es. Los manoseadores, los maleros, los choros, ¿no? Oye, que es escandaloso cómo roban, ya pues hay que regresar, ¿no? Vamos a limpiar un poco esto, ¿no? Ahora, ¿en qué momento toma la decisión de volver a la actividad política diaria, doctor Solari? ¿Usted? Claro, yo como analista, ya mirando medios, ¿no? Tuve el buen cuidado de hacer un diplomado en análisis político estratégico e inteligencia estratégica. Entonces, yo soy de los analistas, el único que realmente estudiaba análisis político. Entonces, ya lo que me decidió finalmente fue el cierre inconstitucional del Congreso, ¿no? O sea, la situación, si bien es cierto, el Congreso estaba lleno de errores, de gente que estaba actuando mal, sin embargo las cosas tienen que ser hechas de acuerdo a la ley. Entonces ahí dije yo, sabes que esto ya acabamos de cruzar el puente, el gobierno no quiere control político, ¿y qué pasará en la siguiente elección? El gobierno querrá un Congreso donde tenga mayoría, donde pueda hacer lo que le dé la gana, y ahí vemos pues los decretos de urgencia en materia tributaria que va a haber que revisar, o sea que en la Constitución los decretos de urgencia en manera tributaria están prohibidos expresamente. Entonces hay que, ya vemos pues, ¿no? Intervención en induciendo el voto del presidente, 2 ministros. Ahora sabemos que va a haber una campaña de 11.500 spots del gobierno durante el proceso electoral, que la campaña no podía... ¿Eso se viene? Usted lo ha anunciado hace unos días. No, ya está, es una resolución oleada y sacramentada del jurado electoral especial que ha autorizado. ¿Y por qué? ¿No puede comenzarse esta campaña el día 27? Porque se tiene que comenzar ahora todo esto. Hay que revisarlos con pinzas porque solo Dios sabe si habrán mensajes subliminales para inducir el voto. En el caso de Solidaridad, que parte de la campaña ha sido pues salir fuerte en oposición al gobierno y en oposición a la izquierda también, ese ha sido el centro del inicio, ¿no? Como estos cohetes que salen volando, al principio hay un arranque fuerte, y esto, ¿cuál ha sido la respuesta? La tercera parte de los candidatos de Lima han sido excluidos de la contienda electoral por cuestiones que en otro partido sí les han aceptado. Hay un candidato se ha conseguido una constancia notarial de que su carro no es carro sino chatarra. O sea, no es casual que hayan sido excluidos. No, o sea, en política no hay casualidades. O sea, 11 candidatos de 36, eso ya está en la misión de observación de la OEA y también está en la misión de observación de la Unión Europea, porque eso es un escándalo. Pero no solamente hay que contarle acá a nuestros fieles oyentes, televidentes, streamentes, youtubistas, etcétera, etcétera, que no solo se viola el derecho del candidato a participar, sino si las personas que nos están viendo querían votar por alguno de esos candidatos, se viola el derecho del elector a escoger su candidato y se le obliga a votar por otra persona que no necesariamente es el candidato de su preferencia. Ese es un buen detalle que usted nota, doctor Solari, ¿no? Porque hay una alta desinformación, pero también 80 de cada 100 electores no saben nada, ni de los partidos, ni de los candidatos, precisamente porque se ha prohibido la propaganda televisiva. Yo en una época pensaba que era una buena medida, pero hoy que me toca vivir una campaña sin propaganda televisiva, sin propaganda radial, es obvio que en este momento, atención la OEA, atención la Unión Europea, se está violando el derecho a la información de los electores. Hay que explicarle al elector.
Cuando yo pongo mi voto, me expreso. Cuando yo contesto en una encuesta, me expreso. Cuando un periodista me pregunta en la calle, me expreso. Ok, pero ¿te expresas en base a qué? A información que tú has recibido. Entonces, cuando yo quiero alterar la libertad de expresión, yo agarro y limito la información. Entonces, al limitar la información, automáticamente estoy dañando la libertad de expresión. Estoy interviniendo en el voto. O sea, hay otras formas de controlar. Por ejemplo, si yo recibo un aporte, alguien me regala 1000 afiches o 100 polos, yo le tengo que dar un recibo valorizando eso que he recibido, si es en dinero igualito, y él me firma a mí una copia, y yo guardo una copia con mi firma y la de él, y él se lleva una con mi firma y la de él. Es fácil fiscalizar, ¿no? Es fácil fiscalizar. Entonces, limitar el derecho a la información. En una elección en la que no hay candidatos presidenciales, realmente la Unión Europea o sea, las dos misiones de observación electoral deberían estar muy, muy atentos a este proceso electoral. ¿Ello qué obliga? ¿Que el 2021 se tenga que trabajar un proyecto para modificar este tema? Bueno, tendría que trabajarse rápidamente apenas comience el Congreso, porque tendría que ser aprobado un año antes del proceso, un año antes del proceso electoral. Puede ser aprobado, imagínense, tendría que ser aprobado antes de abril. La fecha prevista en las elecciones tiene que ser aprobado más de un año antes de la elección. Y yo creo que sí, que sería indispensable. Que, como le digo, es imposible que alguien engañe. ¿Por qué razón? Hoy día, por ejemplo, la OMP sabe cuánto cuesta tal panel en tal esquina. La OMP sabe cuánto cuesta. O sea, digamos que cuesta 500. Ok. Entonces usted va y dice, ¿sabe qué, manito? Tú eres mi pata, mira, tú eres mi cuñado, mi compadre, mira, no sé qué, ok, te lo doy en 200. La OMP le pone una multa porque está favoreciendo a un candidato. Está bien, y a mí me parece, el único problema es que como no hay propaganda en radio y televisión, los paneles han cuadriplicado sus precios, ¿no? Entonces, todo el mundo juega y saca de sacar su tajada, y a la gente que hace plata con estas cuestiones no les importa el proceso electoral, importa ganar plata. Pero al final se afecta el derecho a la información. Ahora, en este tema del financiamiento, que es, creo, un tema central, ¿no cree usted que eso también, quizá en Lima no tanto, pero en otro punto del país, puede generar que se esté ingresando plata negra? Bueno, plata negra puede ingresar en cualquier momento. El asunto es, el secreto son los mecanismos de vigilancia. Y si el mecanismo de vigilancia es limitar el derecho a la información, significa que es un mal mecanismo y tiene que ser corregido. Eso es lo primero. O sea, cuando yo voy a hacer algo, voy a resolver un problema, y resolver el problema crea otro problema que ya compromete a la democracia, entonces hay que encontrar otra solución. Yo creo que eso es algo muy importante. Entonces, en ese sentido, Solidaridad Nacional, por eso es que ya mandamos nuestras comunicaciones a las dos misiones de observación electoral para que estén muy atentos en este tema, y sobre todo en el tema del intervencionismo del gobierno, que ha sido claro. Y ya, obviamente, todos nuestros candidatos están con la agenda puesta y haciendo campaña por todo el país, y ahí vamos, como todo el mundo sabe, ahí vamos creciendo, solamente que hay algunas encuestadoras que probablemente no hagan encuesta ahora porque sus favoritos no les está yendo bien. Es obvio que a la izquierda no le está yendo bien en este proceso electoral. De cada 100 electores, solo 15 tienen voto de izquierda y 68 tienen voto de centro y de derecha. Entonces, es obvio que no les va a ir muy bien, ¿no? Ahora, a 3 semanas del proceso hay un hecho que... No, menos. Sí, menos de 3 semanas. Digamos, del proceso, pero sí, de publicidad. Ahorita, 16 días. 16, claro. Ya estamos, no, de 17, para ser exacto. Claro. Entonces, ya, a 17 días hay un detalle interesante, ¿no? La gente dice, no vamos a votar por los partidos, por personas. Bueno, así es. Entonces, ese es el otro detalle, ¿no? Porque... 80% dice que va a votar por las personas. A ver, ¿quién es esta persona? Acá. ¿En qué partido está? En tal. Ok, y yo voy a votar por esa persona. Y así es aquí y en la Cochinchina, salvo donde hay Partido Comunista, ¿no? Que vote por... ¡Bum! Todos votan, ¿no? Pero en todas partes del mundo es así. Se vota por las personas. Por esa razón
es que hay, ¿no? En Guatemala el presidente era un cómico de la televisión, ya cambió el mandato. Y eso está bien, porque la gente no debe votar por las organizaciones, las nuevas, porque nadie sabe cómo las han hecho, nadie sabe quién las financia. Y las antiguas tienen cuestiones también. Entonces, uno tiene que votar por personas, y así se vota, ¿no? La persona busca la historia personal. O sea, bueno, ¿qué cosa ha hecho tal persona en su historia pública? O sea, que yo tengo 25 años en la vida pública, pero de función pública tengo solo 6. Pero en los 6 he creado el Seguro Integral de Salud, he iniciado la descentralización como primer ministro. En el Congreso he creado un sistema para hacer una revolución productiva rural. He estado en el Ejecutivo y en el Legislativo, la Claro, yo he estado en los dos, así que sé perfectamente. Ahí vemos que hay un partido, por ejemplo, que, no, y en general, con esta cuestión de la renovación, sí, pues tú vas a renovar, pero tú no llamas a un electricista que recién está, a un electricista que ni siquiera se afeita, ¿no? Todavía no lo llamas. No lo llamas porque tú quieres una persona de experiencia que te arregle las cosas. Entonces, acá vemos que tanto en varones y mujeres, entre 7 y 8 candidatos, del total de candidatos, entre 7 y 8 de cada 10 no tienen experiencia en ningún cargo público nunca. Es decir, van a ir al Congreso a aprender. Y el Congreso no es una escuela. El Congreso no es un sitio para aprender. El Congreso es el sitio donde se le van a resolver problemas a los peruanos y donde se va a fiscalizar. Porque tú dices, la gente se para, ¿no? Yo hago leyes, yo represento, yo fiscalizo. Oye, un momentito. Cuando yo fiscalizo te estoy representando. O sea, yo te represento no yendo a tocar la puerta para que te instalen el gas. No, eso puede ser gestión de intereses. Yo te represento fiscalizando al ministro de Salud porque te han maltratado en un hospital. Yo fiscalizo trayendo al ministro de Vivienda y Agua porque hace 5 años que te han ofrecido agua potable en tu sector, donde vives tú, y todavía no te lo ponen, ¿no? Nosotros, el trabajo principal, hay que recordarle a las personas, es ese. Yo no voy al Congreso a hacerle, claro, yo puedo hacer una ley. Nosotros tenemos en Solidaridad un proyecto para presentar un proyecto de ley para crear las escuelas de familia, para enseñarle a las familias a proteger a sus hijos de que no sean atrapados por la delincuencia y los maleros que hay en su barrio. Y eso se hace canjeando impuestos para que en la misma empresa donde trabaja el trabajador, ahí tenga su escuela de familia, que el municipio tenga su escuela de familia, que el colegio, que la parroquia, que el templo, tengamos escuelas de familia, porque vemos en este momento que la gran agresión es a la familia en el Perú en general. Hay gente que no quiere que el Perú sea fuerte. Hay otro proyecto de ley que es importante. Por ley, Ministerio de Educación, usted reinstale la enseñanza de Historia del Perú, Geografía del Perú, Educación Cívica y Ética, por lo menos para comenzar. Reinstale eso a usted. No, que no sé cuánto, que no. ¿Sabes qué, ministro? ¿Por qué no quiere usted aplicar esta ley? ¿No la quiere reglamentar? ¿Dónde estamos? Entonces yo represento fiscalizando. Entonces, uno puede hacer algunas leyes, pero que tienen que tener una finalidad, no para ganar un campeonato de ley. Había un congresista, el campeón de las leyes, nadie se acuerda de nada, o de una sola cosa. Y en este caso se trata básicamente de fiscalizar. La gente, el Estado tiene casi 5 veces más presupuesto que cuando yo estaba de primer ministro y no se resuelven los problemas de la gente. Bien, estamos dialogando con el doctor Luis Solari de la Fuente, candidato al Congreso de la República en Lima por el partido Solidaridad Nacional con el número 3. El Congreso, lo hemos conversado en varias oportunidades, va a tener un periodo corto, en realidad. ¿Qué acciones? ¿Corto? ¿Usted cree que un año 3 legislaturas es una eternidad? Ah, no es corto. Con 3 legislaturas usted podría cambiar toda la Constitución, podría fiscalizar duramente al ministro de Salud, de Educación. ¿Con congresistas novatos? Bueno, los congresistas novatos, los que tenemos más experiencia en la cuestión pública, encantados de compartir con ellos lo que sabemos.
y al contrario, de entrenarlos rápidamente durante la primera legislatura, para que tengamos otras 2 legislaturas en donde podamos corregir todo lo que hay que corregir. No estamos en un problema ahorita en el Tribunal Constitucional, porque en la Constitución no dice las cosas claras. Eso hay que arreglarlo para que, siendo claras, el siguiente presidente no cierre el Congreso cada vez que le da la gana, ¿no? O sea, a mí me eligen presidente, imagínate, y no tengo mayoría en el Congreso. Entonces, en la primera legislatura, mando 2 proyectos de ley con los cuales hago cuestión de confianza. El primero me lo bochan y el segundo, debido a muerte, me lo bochan. Cierro el Congreso, hago una nueva elección y consigo mayoría. O sea, para eso no es esa cuestión. Entonces, no necesitamos en que el país llegue al bicentenario con ¿quién quiere ir a jugar un partido de fútbol con las reglas mal hechas? Nadie. Ahora, yo quiero rescatar algo que usted decía al inicio, ¿no? Los decretos de urgencia en materia tributaria, ¿no? ¿Se está, cree usted, abusando los decretos de urgencia en el actual gobierno? Mire, y yo, como todavía no estoy en la función, en este momento no tenemos tiempo para revisarlos todos, ¿no? Yeah. En este momento está la comisión permanente y apenas entre el Congreso se instalará la comisión correspondiente para esa materia y habrá que hacer rápidamente instalar. En vez de demorarnos un mes armando comisiones, habrá que hacer un esfuerzo para instalar rápidamente la Comisión de Constitución para que comience la revisión y también que nos hagan las propuestas de las reformas constitucionales que hay que hacer. Porque, ojo, el Tribunal Constitucional se va a pronunciar sobre el cierre del Congreso con estos artículos de esta Constitución. Pero el Congreso puede llegar y hacer unos artículos nuevos, y lo que diga el tribunal no tiene intervención. Ya lo dijo hacia atrás. Ahora, los plazos alcanzan, ¿no? Perdón, de sobra, claro que sí. 3 legislaturas en el Perú y a esta velocidad. Pues hoy día una de las características del cambio que sucede en el mundo es que es ultra rápido. Entonces, 3 legislaturas y un cachito más es un tiempo en el Perú inmenso. Mire usted lo que acaba de pasar con Irán, en un segundo. Entonces, hoy día lo ideal es que entren personas al Parlamento, que trate la gente de votar por personas que tienen una historia de vida y que sobre todo no tengan, pues, como ha salido, ¿no? Un escándalo que haya candidatos. Yo he dicho en el partido, oye, los candidatos que tienen deudas en ¿cómo se llama? ¿Por familia? No, estas deudas a la SUNAT que están en cobranza coactiva, sí, mire, o las pagan hasta el domingo o se van de la candidatura, ¿no? Es un escándalo, o sea, algo está mal en el sistema. No puede ser que una persona, porque vendió un carro hace 15 años y el comprador no le cambió el nombre, que lo excluyan y que vayamos a tener congresistas con sentencias o que han estado presos. ¿No? Tenemos un candidato del otro día, ha estado preso y quiere ser congresista de la República y el jurado se lo permite, no porque ya pagó su cuestión. Bueno, la ley nueva, que no es aplicable, dice pues que no se puede ser candidato en una serie de condiciones, pero no es aplicable porque tiene menos de un año. O sea, no puede ser que tengamos que mire bien, que se informe bien. Ningún candidato que tenga sentencias, ni siquiera en primera instancia, porque hay gente. Segundo, que no tenga deudas en coactivo. Tercero, que no sea deudor moroso de familia. Cuarto, que no tenga antecedentes penales. Nada, tiene que estar limpio. Porque si sabiendo todo esto que sale en las primeras planas, llega gente que tienen esas rayas en el tigre, bueno, entonces los electores tendrán la responsabilidad, porque ellos son los que han depositado el voto por ellos. Por eso lo ideal es mirar la historia de las personas y simplemente votar. Entramos en un nuevo escenario a partir del 26 de enero, ¿no? Ya con la elección del Congreso. ¿Cuál debería ser, de su óptica como analista y ya como político, el papel como candidato, el papel del Ejecutivo? Bueno, el papel del Ejecutivo es prepararse para el Bicentenario en este momento, porque más bien él ya no tiene tiempo. O sea, si en el tiempo que está, uno ve el gráfico de corrupción,
Y conforme más avanza el gobierno del señor Vizcarra, más sube la percepción de corrupción. Y eso es muy simple, de arriba hacia abajo, ¿no? Si un ex primer ministro está preso por haber recibido presuntamente coimas de una constructora y fue el primer ministro que conspiró recolectando firmas en las noches, que habría conspirado para recolectar firmas en las noches para vacar al presidente Kuczynski, entonces estamos hablando de que cuál es la historia del gobierno. O sea, se ocupó de eso al principio y después en salud 4 de cada 10 soles han podido ser ejecutados. En el presupuesto general casi 7 de cada 10. O sea, ¿cómo es eso de que en los últimos 2 días invirtieron un montón de plata? Que giraron cheques nomás. Entonces es obvio de que el gobierno está lleno de gente que incompetente, que no sabe ejecutar el presupuesto. Y no es una cuestión de saber ejecutar, no sabe resolver los problemas de las personas. Y eso se traduce como que la gente no siente que las cosas cambien y que le sobra plata al final del año. Le sobra plata. Oye, le sobró plata, hay superávit. No hay superávit. No le ha resuelto los problemas a la gente. Entonces, ¿qué tiene que hacer el gobierno? Dedicarse, pues, a resolver los problemas de la gente. ¿Y a qué se tiene que dedicar el Congreso? A sentar a los ministros a que expliquen por qué no resuelven los problemas de la gente. Ya no le va a dar resultados al gobierno seguir enfrentando al Congreso. Bueno, ¿para qué lo va a seguir enfrentando? ¿Qué quiere? ¿Que le censure el ministro? Bueno, se le censurarán si son incompetentes, ¿no? O sea, no puede ser que nosotros tengamos, pues, ¿no es cierto? Esto de la comisaría, por ejemplo, que no contestaban al llamado de los vecinos para ayudar a esta familia que la estaban asesinando y que la asesinaron finalmente. Eso en cualquier parte del mundo le cuesta el puesto al ministro, menos en el Perú. O sea, si sale una ministra y dice, usted ve, ¿no?, que está el aniego, que está el carro que le cubre la mitad de las llantas, y el ministro dice, no, ahí no hay inundación, es solo una lluviecita, eso le cuesta el puesto en cualquier parte del mundo a un ministro. Fíjese, un día una de estas pistas elevadas como las que han hecho en la Costa Verde, se cayó para un costado, ¡plop!, se cayó. Renunció el primer ministro, no el ministro de Construcción, el primer ministro, renunció todo el gobierno, porque era un escándalo que el gobierno hubiese construido. Debe entenderse, cuando algo falla en un ministro, no es solo el ministro, es el gobierno en su totalidad. Entonces, el Congreso tendrá que hacer su trabajo y no vengan a decir que está obstruyendo. Por supuesto saldrá alguien a decir están obstruyendo. No están obstruyendo, están haciendo el trabajo para el cual ha sido elegido. Si no, la señora que hoy día no tiene agua se pregunte si entre hoy y este fin de año va a tener agua, el gobierno le va a decir que sí. ¿Y qué hace ella si no tiene agua hasta noviembre? ¿Qué hace? Tiene que ir al Congreso y decirle al congresista de su confianza, que yo encantado le recibiré, si es que estoy ahí. A ver, ¿de qué se trata esto? A ver, conversemos con los demás pobladores. A ver, ministro, venga a informar. ¿Por qué usted tal fecha ha dicho que va a hacer esto? Acá está en el presupuesto que usted va a hacer esto. Estamos a octubre y no hay nada. El claro ejemplo es la reconstrucción nacional, ¿no? Bueno, eso es el claro ejemplo. Y no es que uno esté rajando el gobierno. Simplemente está diciendo, señor, a mí no hay nada que más me moleste y me indigne cuando alguien acepta hacer un trabajo y no sabe hacerlo. ¿No? Se imagina que yo acepte hacerme cargo de un paciente y que no sepa qué hacer con el caso. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que tolerar con los brazos cruzados que le encarguemos a un grupo de personas manejar el país y que el país no esté bien manejado? ¿Eso no quiere decir que muchos no aceptan los cargos? No es eso. Simplemente lo que pasa es que hay una especie de la patería. Estamos, los círculos. América Latina, la patería, el círculo, los amigos, gente que no me vaya a hacer sombra para que no me quite el ministerio. Hoy día, ¿de dónde han salido los ministros? El único ministro de carrera es el canciller Mesa Cuadra, que obviamente es un buen canciller porque viene de carrera, ¿no es cierto? Pero el resto del cuarto nivel, del tercer nivel, ¿cómo es posible que en julio se haya anunciado que iban a meter 4 millones de personas al Seguro Integral de Salud
y todavía no tenían el análisis de cuánto iba a costar. Y 30 días después, cuando le preguntaron a la ministra de Economía, tampoco lo tenía. Entonces, hay que decirle a la gente, esas cosas pasan cuando no hay un Congreso que esté ocupándose de que el gobierno haga las cosas que deben ser hechas. Entonces, así de simple. Y para eso necesitamos que en este Congreso haya gente con experiencia, pero sin antecedentes, por supuesto, y que haya gente nueva a la cual podamos entrenar en este Congreso. Habrán muchos que después quieran entrar a la cuestión pública en buena hora. Yo llevé a la cuestión pública a mucha gente que se ha quedado en la cuestión pública y están felices en la cuestión, porque se dan cuenta que sí se pueden hacer cosas por la... Mire, yo escuché 30 años la cobertura universal de salud. ¿En cuánto tiempo me demoré con el equipo que yo dirigí en el Ministerio de Salud en hacer la salud gratuita para los pobres? ¿Cuánto tiempo me demoré? 90 días. Agosto, septiembre, octubre. Al último día de octubre, creado. Y el otro día se me salieron las lágrimas cuando nos reencontramos con la primera paciente que se registró, y siempre, permanentemente, el 80% de los inscritos y de los atendidos es de las zonas circundantes a las grandes ciudades y de las zonas rurales. O sea que sí cumplió su finalidad de impedir que los pobres se murieran antes por ser pobres. Se ha cumplido. Ahora, en este tema ya de la salud, quiero yo detenerme para preguntarle. Se impulsa justamente el seguro integral en la gestión suya, pero ahora tenemos un seguro universal que en realidad se crea. Ahora, tenemos un seguro universal que en realidad se está en el papel, ¿no? Porque nosotros recibimos a diario quejas de pacientes, de especialistas, de directores regionales de salud que no tienen infraestructura, no tienen logística, no hay personal médico, no hay dinero para el pago. Bueno, la verdad que el ministerio estaba al garete, ¿no? Al garete total. Han tenido, imagínense, el ministro del Interior ha tenido, para que se vea cómo es la relación, ¿no? Como la ministra pertenece a la Policía Nacional del Perú, el ministro del Interior le ha prestado a un sabio para que vaya a trabajar al Ministerio de Salud, que es un sabio que yo traje de Europa para trabajar en el Estado. Fue mi secretario general, cosa el equivalente a viceministro cuando yo era primer ministro. Una persona brillante, se ha quedado en el aparato público, es una persona destacadísima, pero ¿qué otra persona así brillante de salud pública hay en este momento en el ministerio que pueda? Pues el Ministerio de Salud ha ejecutado 40 de cada 100 soles. 40 de cada 100 soles mientras hay desabastecimiento en los sitios, y no hay Congreso que siente al ministro o a la ministra para que explique por qué han gastado 40 de cada 100 soles, no habiendo medicamentos, no habiendo tomógrafos, no habiendo esto, ¿no? O compran ya me he enterado cómo es la cosa, ¿no? Vamos a comprar el tomógrafo nuevo. Ok, compran el tomógrafo nuevo. Hoy hay que ponerle un aire acondicionado de 25.000 unidades para que refrigere. ¿Sabe qué hace? Le ponen uno de 5.000 para que se malogre rápido. O sea, para mandarle al tomógrafo que está fuera del hospital. ¿Sabe eso la ministra? ¿Sabe eso? ¿Tiene alguien que vigile? Tiene ficción, no es ficción. ¿Tiene alguien que vigile que cada tomógrafo nuevo que se pone, le digo, ministra, abra esta línea de investigación? Cada tomógrafo nuevo, cada resonador nuevo que se ponga en el Ministerio de Salud, usted tiene un equipo que vaya y certifique que tiene el aire acondicionado que ese equipo necesita. Bueno, ¿no tiene? Vaya, por favor, arme un equipo y vigile eso. Porque a estas orejitas, bueno, son más chicas que mi nariz, pero a estas orejitas llega de todo. ¿Será cierto o no será cierto? Yo tengo la obligación, ministra, de trasladárselo. ¿Por qué? Fíjese, una persona conocida se cayó en una escalera y lo más cercano era el Casimiro Ulloa. Hay un tomógrafo de viejito, pero hay 2 radiólogos 24 horas al día informando las tomografías. Y hoy día usted le mete una patada en la cara, tomógrafo. Oye, le mete un balazo en la barriga, tomógrafo. Todo es tomógrafo. Entonces sí es indispensable tener... O sea, el tomógrafo del hospital de Jauja es más moderno que el del Casimiro Ulloa. Me dijeron que lo iban a cambiar en 3 meses. Ya pues, ministra, es un tomógrafo que todo el día se usa. Hay uno.
y necesito un tomógrafo nuevo. Mire, yo no soy congresista, ya le estoy haciendo control político a la ministra. Apúrese con el tomógrafo del Casimiro y si hay que poner 2, mejor. Hay 2 radiólogos, todo el día informando las tomografías. En cambio, usted va a algún centro privado, le toman la tomografía y no hay quien le informe. No hay quien le informe. O si no, usted va a un hospital privado, no hay médico microbiólogo, jefe de microbiología. ¿Quién dirige la microbiología en un hospital? Y estamos hablando de cadenas que tienen en total como 600, 800 camas. ¿Quién defiende a esos pacientes? ¿Quién los protege? Solari, para eso está acá el doctorcito. Finalmente, doctor, el tema de la SUNEDU. Usted ha sido bastante enfático y crítico con la SUNEDU. Bueno, el tema es muy simple, ¿no? El Ministerio de Educación está capturado por la izquierda peruana. Está capturado. Entonces, nuestros hijos en los colegios reciben enseñanzas, por ejemplo, casi no reciben cursos. La gente que quiere países sin soberanía construye modelos educativos. O sea, si yo mezclo en un solo curso, ¿no? Que no sé cómo se llama, y mezclo historia del Perú, educación cívica, ética, cuando yo pongo un montón de cosas en un solo curso, lo que quiero es que los chicos no aprendan nada de ese curso. Y ese modelo que nos impuso los organismos internacionales a principios de los 90, después de la caída del muro de Berlín, ese es el que se ejecuta. Porque ese es el modelo de la izquierda. Quitarle soberanía a los países afectando desde la infancia el sentimiento de nación que tiene uno. ¿Okay? Entonces, este modelo, una vez que se capturó la educación básica, bueno, ahora vamos a capturar la educación superior. Ese es el origen de la SUNEDU. En cualquier país serio que se ame a sí mismo, el organismo que licencia una universidad es distinto que el que vigila la calidad y es distinto del que representa las universidades. Acá los 3 lo hace uno. ¿Por qué los 3 lo hace uno? Porque un militar pues fue el que hizo eso, y el pensamiento militar es: yo concentro el poder en una sola institución, es un organismo que hace lo que le da la gana. Imagínense, autonomía universitaria, pero si yo quiero hacer una maestría en una universidad, la quiero crear, me la tiene que aprobar la SUNEDU. ¿Dónde está la autonomía universitaria? Bueno, que me la supervise el órgano de la calidad. Pero yo, ¿por qué no puedo abrir una maestría? El de la calidad que me supervise. O sea, todo, creo que hasta le miden el tamaño de los urinarios, ¿no? Ahora, ¿debió acompañar SUNEDU en todo el proceso de licenciamiento? No. Tendría eso que haber sido cambiado antes. Ellos licencian, otros vigilan la calidad y otros representan a la universidad. Acá los 3 hacen lo mismo. Y además ya ahí viene el autoritarismo, ¿no? O sea, ¿cómo se puede cerrar una universidad con 60.000 estudiantes? ¿Cómo? ¿No le importan las familias? ¿No le importan los... Después que yo salí a reclamar, que es un escándalo, que lo último que haya sean las familias de los estudiantes en el corazón de Palacio de Gobierno, y yo salí a reclamar, vamos a darles unas bequitas. Oye, ¿tú sabes que la universidad donde tiene que ir está a 100 o 200 kilómetros? ¿Sabes que esa persona va a tener que vender un terrenito, 3 vaquitas, para poder costear el trayecto? ¿Tú sabes eso, superintendente de la zona? No sabes. Entonces, ¿por qué no has creado una fuerza de tarea para acompañar a la universidad hasta que tú consigues que ella se licencie? Ahí me dices que eres bueno como funcionario. Oye, esto va a costar... Cóbrale pues a la universidad. Cóbrale. Si es privada con fines de lucro, cóbrale el acompañamiento. No hay problema, que lo pague la universidad. Pero tú no la tiras al tacho. Tú lo que haces, la acompañas hasta que salga adelante, como si fuera un hijo tuyo. Tú abandonas a tu hijo porque le va mal en el colegio. No, lo acompañas. Pero esta mentalidad pues autoritaria, estatal y estatista está en el Ministerio de Educación. Ya cambiará. Paciencia. Ya está el 2021 a la vuelta, el próximo año nomás. Doctor Solari, ha sido grato tenerlo esta mañana acá. Gracias, señor Hernández, con la RCR, la rica, ¿qué más es la otra? Comunicación Regional. La red de comunicación regional. Hay que poner el doble R. La rica red de comunicación regional. Yo le agradezco infinitamente haber estado acá. Gracias, muy amable. Y muchos éxitos, ¿no? Confiamos en el voto de los ciudadanos. Estuvo con nosotros el doctor Luis Solari, candidato al Congreso de la República de Lima por el partido Solidaridad Nacional con el número 3. RCR, la red que comunica y une al Perú.